Nadie se dio cuenta al principio. Eran solo dibujos infantiles, garabatos sin sentido colgados en una pared más. Pero cuando el primer dibujo coincidió con una muerte real, cuando el segundo ocurrió exactamente igual, y cuando el tercero señaló a alguien que todavía estaba vivo, alguien entendió que esos niños no imaginaban tragedias, las recordaban antes de que ocurrieran. El profesor Daniel Ortega llevaba más de 10 años dando clase en primaria. Había visto de todo, niños problemáticos, otros brillantes, algunos marcados por familias rotas, pero nada lo había preparado para ese curso. Todo empezó con Leo, un niño callado, 7 años, siempre sentado al fondo. Nunca levantaba la mano, nunca hablaba si no le preguntaban. Un martes por la mañana, Daniel pasó entre las mesas recogiendo trabajos de dibujo libre. Cuando llegó al de Leo, se detuvo. Era un dibujo simple, pero perturbador. Un coche rojo volcado, una figura humana en el suelo, sangre pintada con un rojo exagerado. «¿Qué es esto, Leo?», preguntó con suavidad. El niño lo miró sin expresión. «Un accidente», respondió. «Pasó ayer». Daniel pensó que era imaginación, hasta que, al llegar a casa esa noche, vio la noticia local. Un coche rojo, un conductor muerto, misma carretera, misma posición. El dibujo coincidía demasiado. Decidió no decir nada. Un caso aislado, se dijo. Casualidad. 2 días después, otra niña, Marta. Su dibujo mostraba a una mujer cayendo por unas escaleras, cuello torcido, un reloj marcando las 6:10. La mujer era su vecina. Murió esa misma tarde, a las 6:12. Daniel empezó a sudar frío. No eran 1 ni 2 niños, eran 4. Todos dibujaban lo mismo. Muertes que aún no habían ocurrido. Daniel dejó los dibujos sobre su escritorio y cerró la puerta del aula con cuidado, como si temiera que alguien pudiera escuchar sus pensamientos. Durante el resto del día, intentó comportarse con normalidad, explicar matemáticas, corregir ejercicios, sonreír cuando tocaba, pero su mente no dejaba de volver a las imágenes. El coche rojo, la mujer en las escaleras, los detalles. Demasiados detalles para hacer simples dibujos infantiles. Esa noche no pudo dormir. Abrió el portátil y buscó noticias locales de los últimos meses. Accidentes, caídas, muertes consideradas fortuitas. Empezó a comparar fechas, lugares, horas aproximadas. A medida que avanzaba, una sensación opresiva se apoderó de su pecho. Algunos de los sucesos coincidían con dibujos antiguos que recordaba vagamente haber visto en clase y no haberles dado importancia en su momento. En aquel entonces lo había atribuido a imaginación, a influencias de la televisión, a juegos macabros propios de la infancia. Ahora ya no estaba tan seguro. Al día siguiente decidió observarlos con más atención. No interrogarlos, no presionarlos, solo mirar. Los 4 niños se comportaban de forma extrañamente similar. No hablaban entre ellos durante el recreo, no discutían, no corrían. Se sentaban juntos, en silencio, como si compartieran un secreto que el resto del mundo no podía comprender. Cuando algún otro niño se acercaba, bastaba una mirada para que se marchara incómodo. Durante la clase de plástica, Daniel propuso un nuevo ejercicio. Esta vez no dibujo libre, esta vez algo distinto. «Hoy quiero que dibujéis un lugar», dijo. «Cualquiera, uno que conozcáis bien». Observó atentamente. Los demás niños dibujaron parques, habitaciones, casas,
colegios. Los cuatro, en cambio, comenzaron a trazar líneas casi idénticas. Un cruce de carreteras, una señal torcida, un árbol solitario a un lado. Daniel sintió un escalofrío inmediato. Reconocía ese lugar. Era una curva peligrosa a las afueras del pueblo, famosa por los accidentes. Intentó mantener la calma mientras recogía los dibujos. Cuando llegó al último, vio un detalle nuevo. Un reloj digital dibujado en una esquina. Marcaba las 17:45. ¿Por qué ese reloj?, preguntó, intentando sonar casual. Marta levantó la vista y respondió sin emoción. «Porque ahí pasa». «¿Qué pasa?», insistió. Leo no levantó la cabeza. «Lo de siempre». Ese mismo día, Daniel llamó a la dirección del colegio. Explicó la situación sin entrar en detalles sobrenaturales. Habló de comportamientos preocupantes, de dibujos violentos repetidos, de coincidencias inquietantes. La respuesta fue tibia. Le dijeron que no exagerara, que no era raro que los niños reproducieran noticias que escuchaban en casa, que no había pruebas de nada. Le recomendaron hablar con los padres si estaba tan preocupado. Lo hizo. Las reuniones fueron un desastre. Los padres reaccionaron a la defensiva. Algunos se ofendieron, otros se rieron nerviosamente. Uno llegó a insinuar que Daniel estaba proyectando sus propios miedos en los niños. Nadie quiso escuchar cuando mencionó las coincidencias exactas, horas, lugares, detalles imposibles de adivinar. «Son niños», le repitieron, «no invente cosas». Aquella tarde, a las 17:47, ocurrió el accidente en la curva. 2 coches, un herido grave, una muerte. Daniel estaba en casa cuando vio la noticia. Sintió náuseas. No era solo que los dibujos predijeran muertes, era la precisión, el margen de error de apenas 2 minutos. Como si no fuera una premonición, sino un conocimiento previo. Al día siguiente, llevó los dibujos antiguos y los nuevos a casa. Los extendió sobre la mesa del comedor. Empezó a ordenarlos por fecha. Algo empezó a destacar. No todos los dibujos se cumplían de inmediato. Algunos parecían quedarse en pausa, como si esperaran algo. Notó otro detalle inquietante. En varios dibujos aparecía una figura pequeña, casi siempre en una esquina. Un niño, siempre de espaldas, siempre observando. Daniel volvió al colegio decidido a hablar directamente con ellos. No como profesor, como adulto asustado que necesitaba respuestas. Los llamó uno a uno después de clase. No conseguía nada. Respuestas cortas, miradas vacías, silencios incómodos. Hasta que habló con Leo a solas. «¿Por qué dibujáis estas cosas?», preguntó, ya sin rodeos. Leo levantó la vista lentamente. «Porque pasan». «¿Cómo lo sabes?». El niño dudó por primera vez. «No lo sabemos», corrigió. «Lo vemos». Daniel sintió que el aire se volvía pesado. «¿Quién os enseña?». El niño frunció el ceño como si la pregunta no tuviera sentido. «Nadie enseña nada, solo aparece. Cuando dormimos, cuando estamos callados. Podéis evitarlo». Leo negó la cabeza. «Algunas veces sí, otras no. Depende de si alguien mira». «¿Quién mira?», susurró Daniel. El niño sonrió levemente. Una sonrisa que no era propia de su edad. «Usted empezó a mirar». Daniel salió del aula con las manos temblando. Por primera vez pensó algo que no quería aceptar. Que quizá los dibujos no eran advertencias, que quizá eran consecuencias, y que de algún modo él ya formaba parte de lo que estaba por venir. Daniel no volvió a ser el mismo después de aquella conversación con Leo. Empezó a llegar al colegio antes que nadie y a marcharse el último. Observaba a los niños desde la distancia, anotaba gestos, silencios, miradas que parecían durar más de lo normal. Tenía la sensación constante de que algo se estaba organizando sin él, como si los dibujos fueran solo una parte visible de algo mucho más grande. Decidió hacer una prueba,
algo que nunca debería haber hecho. Inventó una actividad nueva. Les pidió que dibujaran algo que no existiera, algo imposible, un lugar inventado, una situación irreal. Pensó que así rompería el patrón, que los obligaría a imaginar. Los resultados lo destrozaron. 3 niños no dibujaron nada. Se quedaron quietos, mirando el papel en blanco. El cuarto, Leo, dibujó una habitación, 4 paredes, una puerta cerrada, una figura adulta sentada en una silla. La figura tenía su misma ropa, su misma postura, y un detalle final, un calendario en la pared, la fecha del día siguiente. Daniel llevó el dibujo a casa con las manos heladas. Esa noche cerró todas las puertas, bajó las persianas, dejó las luces encendidas. No podía dormir. Cada ruido le parecía una advertencia, cada sombra una confirmación. A las 3 de la madrugada, despertó sobresaltado. Tenía la sensación de estar siendo observado. Se levantó, recorrió la casa. Nada. Volvió a la cama. Entonces lo entendió. Los dibujos no predecían el futuro, lo fijaban. Al día siguiente faltó al colegio por primera vez en 10 años. No podía enfrentarlos, no todavía. Pero el teléfono sonó a media mañana. Era la directora. Su voz sonaba tensa. Daniel, ha ocurrido algo. Uno de los niños había dibujado esa mañana, sin que nadie se lo pidiera. Había dibujado un aula vacía, un profesor ausente y una silla caída. Daniel colgó sin responder. Condujo sin rumbo durante horas, intentando escapar de algo que ya sabía inevitable. Comprendió que mientras alguien mirara los dibujos, mientras alguien creyera en ellos, seguirían ocurriendo. Tal vez siempre había sido así. Tal vez otros profesores antes que él habían mirado y habían desaparecido. Esa tarde tomó una decisión desesperada. Quemó los dibujos, uno por uno, sin leerlos, sin mirarlos. Observó cómo el papel se convertía en asiza. Por primera vez en semanas, sintió alivio. Pensó que quizá había roto el ciclo. Al día siguiente, regresó al colegio. Los niños estaban sentados en sus sitios, tranquilos, demasiado tranquilos. Sobre su mesa lo esperaba un papel nuevo, en blanco, excepto por una frase escrita con letra infantil. Ahora ya no hace falta dibujar. Daniel levantó la vista y todos lo estaban mirando. Daniel tardó varios minutos en reaccionar después de leer aquella frase. Ahora, ya no hace falta dibujar. El aula estaba en silencio absoluto. Ningún niño se movía. Nadie hablaba. No había risas, ni susurros, ni el ruido habitual de mochilas o sillas arrastrándose. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. Daniel tragó saliva y dejó el papel sobre la mesa con cuidado, como si pudiera explotar. «Vamos a empezar la clase», dijo, forzando la voz. «Sacad los cuadernos». Nadie obedeció. Los niños seguían mirándolo, no con hostilidad, no con miedo, con expectativa. Como si esperaran que él hiciera algo concreto, algo que aún no había entendido. Decidió seguir con normalidad. Escribió en la pizarra, empezó a explicar matemáticas, habló durante casi 10 minutos sin interrupciones. Nadie levantó la mano, nadie hizo preguntas, nadie escribió una sola palabra. Entonces lo notó. No era solo silencio, era ausencia. Los niños no parecían distraídos, parecían desconectados, como cuerpos presentes y mentes en otro lugar.
Cuando caminó entre las mesas, vio que algunos tenían los cuadernos abiertos, pero las páginas estaban completamente en blanco, incluso las de días anteriores. Retrocedió hasta su escritorio, con el corazón acelerado. «Leo», dijo, «¿puedes venir un momento?». El niño se levantó despacio y caminó hasta él. Sus pasos eran lentos, medidos, idénticos a los del resto cuando se movían. Daniel se agachó frente a él. «¿Quién os dijo que dibujarais esas cosas?». Leo lo miró fijamente. «Nadie». «Entonces, ¿cómo sabíais lo que iba a pasar?». El niño tardó en responder. «No lo sabíamos», dijo al fin. «Solo lo recordábamos». Esa palabra le golpeó más fuerte que cualquier otra. ¿Recordar qué? El niño inclinó la cabeza, como si intentara explicarle algo demasiado grande. «Antes dibujábamos para que pasara. Ahora ya pasa solo». Daniel se incorporó bruscamente. Esa misma tarde pidió una reunión urgente con la orientadora del centro y la directora. Les habló de los dibujos, de las coincidencias, de los accidentes. Omitió algunos detalles, los más imposibles, esperando que al menos investigaran. No lo hicieron. Le dijeron que estaba estresado, que quizá necesitaba unos días libres, que había estado demasiado implicado emocionalmente, que los niños solo imitaban cosas que veían en la televisión. Cuando salió del despacho, supo que estaba solo. Aquella noche empezó a investigar por su cuenta. Antiguos profesores, antiguos alumnos, viejos registros del colegio. Encontró algo. Cada 7 u 8 años, un profesor desaparecía, no siempre de forma violenta. Algunos se mudaban sin dejar rastro, otros se daban de baja por enfermedad. Uno había muerto en un supuesto suicidio. Todos habían sido tutores de ese curso, de esos niños. Cerró el ordenador con las manos temblando. No eran niños especiales, era el aula. Algo ocurría allí desde hacía décadas, algo que necesitaba testigos, algo que aprendía de quien lo observaba, algo que había empezado a usar los dibujos como aviso hasta que él había mirado demasiado, hasta que había entendido demasiado. Esa noche recibió un correo desde una dirección desconocida, sin asunto, sin texto, solo un archivo adjunto. Era una imagen, un aula vacía, una silla caída y en la pizarra, escrito con tiza, «Gracias por quedarse». Daniel no durmió esa noche. La imagen del aula vacía seguía grabada en su cabeza como una amenaza. Sabía que alguien o algo lo estaba observando, no desde fuera, desde dentro del colegio. A la mañana siguiente llegó antes que nadie. Las luces estaban apagadas. El pasillo olía a humedad vieja, como si el edificio hubiera respirado durante la noche. Caminó hasta su aula con el pulso acelerado y abrió la puerta despacio. Todo parecía normal, demasiado normal. Las mesas en su sitio, la pizarra limpia, ninguna señal del mensaje de la noche anterior. Daniel dejó la mochila en la mesa y se quedó de pie, esperando. Cuando los niños comenzaron a entrar, lo hizo con una certeza helada en el estómago. Ya no eran solo niños. Se sentaron sin hablar, sin mirarse, sin sonreír. Daniel respiró hondo. «Hoy no vamos a dibujar», dijo. «Vamos a hablar». Algunos levantaron la vista al mismo tiempo. Otros no reaccionaron. «Quiero que me digáis la verdad», continuó. «¿Qué sois?». Nadie respondió. Entonces Marta levantó la mano. «Antes necesitábamos que nos miraran», dijo con voz tranquila, «para aprender». «¿Aprender qué?», preguntó Daniel. «A hacerlo solos». Leo se giró hacia la pizarra y tomó una tiza. Nadie se lo había pedido. Escribió despacio, con letra torpe. «Ya no necesitamos testigos». Daniel dio un paso atrás. «¿Y los dibujos?», preguntó. «¿Y las muertes?». Eran avisos,
respondió Leo. ¿Avisos de qué? De que alguien tenía que quedarse. Daniel entendió. Cada profesor anterior había visto demasiado. Cada uno había sido absorbido por el aula de una forma distinta. Algunos se marcharon, otros no sobrevivieron. Todos habían dejado algo atrás. No pienso quedarme, dijo. Los niños lo miraron por primera vez con algo parecido a curiosidad. Eso decían todos, susurró Marta. El timbre sonó. Demasiado fuerte, demasiado largo. Las luces parpadearon y se apagaron. Cuando volvieron, el aula estaba vacía. Ni niños, ni mochilas, ni ruido. Solo Daniel y la pizarra. Ahora había un nuevo dibujo. Un hombre de pie, solo, dentro de un aula, con su nombre escrito debajo. Daniel retrocedió hasta chocar con la pared. La puerta estaba cerrada. Intentó abrirla, golpeó, gritó. Nadie respondió. El reloj del aula avanzaba, pero no marcaba horas, marcaba días. Cuando el conserje abrió la clase semanas después, no encontró rastro de lucha, solo un aula limpia y un nuevo profesor asignado. Los niños volvieron al día siguiente, callados, atentos, esperando, porque la clase nunca termina y siempre necesita a alguien que mire. Si esta historia te ha dejado pensando, suscríbete y dime en los comentarios, ¿qué crees que eran realmente esos niños?